Profesor, abogado, muchísimas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Antes de que vayas a tus clases, te agradecemos mucho la voluntad y la disposición, pues para tocar este tema, las medidas que han tomado las autoridades universitarias con un sindicato como lo es el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, sobre un tema muy en particular. La universidad, ante la negativa del sindicato de presentar un listado de socios, decide el dinero que tenía bajo su resguardo por cuotas sindicales, por una caja de crédito, regresárselo a los propios trabajadores y no a la estructura del sindicato. ¿Cómo entender este tema, sobre todo de la caja de crédito, lo que es un pagaré, lo que implica, qué formalidades debe de tener este pagaré para que sea exigible su cobro? ¿Cómo plantear esta duda que surge con muchos trabajadores afiliados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y trabajadores de la Universidad Michoacana? Pues antes que nada, Vladimir, muchas gracias. Gracias por la confianza, gracias por la oportunidad y pues con todo gusto. Todas las cuestiones económicas evidentemente están a flor de piel y son súper interesantes y la gente debe tenerlo eso siempre presente. Y más estando vinculadas a cuestiones institucionales de nuestro patrón, la universidad, y claro, pues también de los sindicatos, en este caso el Sindicato Único de Empleados. Aquí el tema de entrada es pues relativamente simple en una lógica de operación o de funcionamiento. En ocasiones, pues tenemos una deuda, adquirimos una deuda, hablando de estos créditos, de esta caja de ahorros a que te refieres. Y bueno, pues el trabajador pide un crédito, pero pues le va a tocar de su cheque, de su quincena, sacar e ir a pagar directamente. Entonces esto implica una serie de complicaciones de la vida diaria. Pues tendré que ir a la ventanilla del banco, tendré que ir al banco, sacar en un cajero y llevar a pagar la deuda. Es más fácil entonces decirle a mi patrón, oye patrón, pues directamente de mi cheque, descuéntale y págale al sindicato que es el que me prestó. De esta manera entonces, pues el trabajador es más fácil porque vía sus recibos de nómina va checando cuánto se le descuenta y tiene la seguridad de que efectivamente se está pagando la deuda. Hasta ahí parecería que no hay ningún problema y que todo opera muy bien. El detalle es que efectivamente haya una deuda por pagar, porque probablemente pues yo ni siquiera tengo deuda con el sindicato y ya me están descontando y puede ser que ni siquiera lo advierta. Entonces es importantísimo en esta parte pues demostrarle al patrón, a la universidad, el sindicato precisamente, que es el acreedor, que es el que prestó, que el trabajador, pensemos en este caso Juan José González, pues debe. Y si no hay ese documento, la universidad no tiene por qué quitarme de mi cheque ninguna cantidad y mucho menos entregársela al sindicato. Es de lo que se habla de decir, debe de ser tácita y expresa la voluntad del trabajador hacia la universidad, a su patrón, para que autorice ese descuento. Tiene que ser expresa, pero además debe existir la deuda, la obligación del trabajador de pagar el crédito que ya recibió. Porque puede ser que yo le diga al patrón, oye patrón, pues descuéntame y entrégaselo al sindicato. Y el patrón con justa razón, porque además debe defender mis derechos. Oye Juan José, ¿y por qué? Si el sindicato me dice que no hay ninguna deuda contigo. O no me lo demuestra, más que decírmelo, no me lo demuestra. Y vivimos en un sistema, y lo decimos todos coloquialmente, papelito habla. Entonces, si el sindicato no le muestra o no le demuestra que por escrito hay un documento donde el trabajador asumió una deuda con el sindicato, ¿cómo es que entonces le voy a pedir yo a mi patrón que me descuente para pagar algo que no existe? Pareciera fácil decir, bueno, enséñanos el pagaré de ese adeudo que tienes, de ese crédito que sacaste, pero resulta que ese crédito lo saqué hace 5 años y me han estado descontando, lo saqué hace 3 años. ¿Qué nos advierte la ley, sobre todo cuando hablamos ya de este tipo de instrumentos como lo es un pagaré?
las condiciones que debe de cumplir. Por ejemplo, es un pagaré, sí, pero debe de ser ante el sindicato, ante una persona en particular. ¿Qué formalidades debe de cumplir? Bueno, en este caso, el pagaré sería solo una de las maneras en que habría un documento que demostraría que hay una deuda. Puede ser un contrato de crédito, un contrato de préstamo, 2, 3 clausulitas, hasta en una servilleta se puede hacer y es válido, que lleve la firma del sindicato y del trabajador. Y con eso bastaría. Habría que poner claro la cantidad y cómo se va a ir pagando, en cuántas quincenas se va a ir pagando, para que con base en eso tenga certeza el patrón de cuánto le va a descontar al trabajador y cuánto le va a entregar en este caso al acreedor al que se le debe, que es el sindicato. Me hablas mucho del sindicato, ¿no puede ser una persona, no sé, el secretario del trabajo del sindicato, el nombre de la secretaria de finanzas del sindicato, para que sea legal? Bueno, podría ser, pero ya no es un crédito institucional. Ya no habría por qué la universidad descontar para entregárselo al sindicato, porque la universidad tiene relación con sus trabajadores y los trabajadores conforman un sindicato para la defensa de sus intereses. Cede en la administración de sus derechos laborales. Sale de los derechos laborales Ya. y sería un crédito particular. Si yo tengo un crédito particular con X persona en lo personal, no el sindicato como tal, pues entonces por más que yo le diga al patrón, oye patrón, fíjate que yo te pido que le pagues a Juan Pérez la cantidad que me prestó y págasela en quincenas de 500 pesos cada una, 10 quincenas. El patrón me va a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. Yo a Juan Pérez ni lo conozco, ni tengo tratos con él, ni sé quién es. Ah, pero al sindicato sí. Entonces con el sindicato sí pudiese haber algo así, siempre y cuando conste por escrito. Pero si el crédito, el pagaré, el contrato está documentado en favor de X persona, como persona, no al sindicato como tal, la universidad no tiene por qué hacer eso. Y es una deuda de carácter totalmente personal. Quien en todo caso debería prestarme es el sindicato. Porque el sindicato tiene personalidad jurídica, patrimonio propio. Es una persona moral, una persona jurídica de derecho laboral. Y en esta dinámica, al exigir ese cobro, pues el sindicato, en este caso el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, pues se va a convertir en una agencia de cobro para los montones de créditos que tendrá pendientes con sus afiliados. Las condiciones de la prescripción de estos documentos, de estos pagarés, de estas pólizas, ¿nos las podrías manejar en un panorama que entendamos con peras y con manzanas? Ok, bueno. En este caso, la realidad es que ese es un crédito que se adquiere como cualquier tipo de crédito. Habrá que ver en qué documento consta. Si es un pagaré, pues habrá que atender a la fecha de vencimiento del pagaré. Pasando la fecha de vencimiento del pagaré, se tendría 3 años para demandar en una vía ejecutiva. Si no se tiene esa demanda en ese plazo, pues ya no se puede acudir a la vía ejecutiva y se acudiría a lo que se llama vía ordinaria. Y para eso habría 7 años más para cobrar, pero a partir del vencimiento del contrato. Ese sería más o menos el plazo. Tanto los pagarés lo de 3 años y en un contrato de crédito de manera general o de préstamo, de manera general serían los 10 años. Después de 10 años de vencido, ya no se puede cobrar. Bajo esta dinámica, ¿qué nos dicen las leyes en referencia a las asociaciones mercantiles o asociaciones financieras? En este caso, la caja de crédito de un sindicato, ¿en dónde lo podemos encuadrar? Bueno, este es un tema muy interesante y es un tema que podría llevar incluso probablemente a la nulidad de esos créditos. Ah, caray, a ver, no me asustes, no, tampoco. A ver, ¿por qué? Bueno, este tema radica en lo siguiente. Los sindicatos tienen una finalidad especial determinada por la propia ley. La defensa de los derechos de los trabajadores. Superación y mejoramiento de sus condiciones, efectivamente. No para prestar, no es un banco. Habrá que ver si dentro de sus estatutos se establece la posibilidad de otorgar ese tipo de créditos. Si no se establece, atenta contra la propia naturaleza de lo que es un sindicato. El sindicato es para que me defienda, no para que me preste dinero. Estamos hablando que en los estatutos de este sindicato debe de estar explicado con peras y con manzanas
la creación de esta caja de crédito, sus procedimientos, su estructura, su rendición de cuentas, su funcionamiento? Bueno, probablemente no tanto, pero como si dijera que puede realizar préstamos a sus afiliados, con eso. Pero si no lo dice, no puede. Es objeto social. Pero ¿quién define los intereses de un préstamo? Bueno, Ya vámonos a esa parte, ¿no? O sea, ok, me prestan, los estatutos dicen que sí puede haber una caja de ahorro, pero yo decido cuánto te voy a cobrar, cómo te voy a cobrar y cuándo te voy a cobrar. Se puede escapar, se puede inventar las propias regulaciones de cobro. este es un tema que ya se ha ido definiendo vía jurisprudencial porque atenta contra los derechos humanos un cobro excesivo de intereses. Es el lucrar o aprovecharse la explotación del hombre por el hombre. Y esto tiene un impedimento en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y los tribunales mexicanos lo han acordado, incluso no solo para estas cuestiones que pudiesen ser como sindicales, entre comillas, sino para cualquier crédito. Los bancos, los prestamistas particulares, si le ponen un interés excesivo, ese interés es obligación de los jueces, obligación de ellos, ajustar la tasa a una realidad, dependiendo de las condiciones del que presta y del que debe pagar. Es para evitar la usura propiamente. Entonces estaría sujeto a este escrutinio si es que puede además prestar el sindicato. Como abogado, profesor, y espero no nos cause honorarios porque ya estamos en el terreno de la consulta jurídica, pero debo de preguntártelo. El trabajador que sin esperarlo recibe un cheque de la Universidad Michoacana para abono a cuenta del beneficiario y donde sale tu patrón, la universidad, a decirte, te regreso este dinero porque se te estuvo descontando, pero como tu sindicato no me comprobó, acreditó el adeudo con documentos, pues ¿sabes qué? Te lo regreso. Si tú quieres ir a entregarlo, adelante, pero yo tengo que cumplir con entregártelo. Por disposiciones del gobierno federal, por temas de la Auditoría Superior de la Federación. Desde tu punto de vista, ¿cómo calificas esta medida? Bueno, pues hay que celebrar esta actitud de la Universidad Michoacana, porque de entrada es una actitud de honestidad, de decencia, de no impunidad. Y el patrón pues tiene que defender el interés superior de los trabajadores. Y en este caso, pues si por sistema se van descontando adeudos que no están documentados o no están documentados correctamente, pues entonces ¿por qué le voy a descontar a mi trabajador? Porque el descuento lo hago yo, universidad, y soy copartícipe. No puede ni debe prestarse a esos actos que no tendrían un sustento demostrativo del crédito, porque a lo mejor se hay una deuda, pero no es con el sindicato, es con una persona. Yo no tengo por qué descontarte, retener y entregarle al sindicato, porque la deuda no es con el sindicato, es con alguien más. Ese más te cobre, si puede. Para finalizar, profesor. Es correcto, esto está bien lo que hace la universidad. Para finalizar esta parte, bueno, es obvio, tengo que preguntártelo. Yo soy trabajador de la universidad, me cae este cheque, me cae de perlas, pero se me está presionando con esa idea de que debo de regresarlo al sindicato. ¿Tu opinión jurídica sobre esta parte? Bueno, se ha hecho público que este dinero se está reintegrando a los trabajadores mediante un mecanismo que garantiza la protección de que ese dinero va a ingresar en su patrimonio, como un cheque nominativo para abono en cuenta. Eso quiere decir que es un cheque que yo no puedo llegar a la ventanilla, oiga, páguemelo. Si no tengo una cuenta abierta, no lo puedo cobrar. Tengo que depositarlo en la cuenta. Entonces, ese dinero entra a mi cuenta, ya entró a mi patrimonio. Si yo después de ahí lo saco y lo llevo al sindicato, pues es una decisión voluntaria mía. A lo mejor estoy regalándole el dinero al sindicato de algo que legalmente no le debo. Cada quien puede regalar lo que tiene. Y si lo quiero hacer, lo hago, ¿verdad? Total libertad y respeto para las personas, nuestros compañeros que decidan hacerlo. Pero lo que no pueden hacer es entregar ese cheque, porque no lo va a poder cobrar el sindicato. Ese es un buen mecanismo de seguridad, de certeza. De protección. Sí. Y si me permites, porque queda no solamente este tema, también el de cuotas sindicales. A mí
me van a descontar de mi cheque una cantidad que le van a entregar al sindicato porque yo soy parte de ese sindicato. ¿Cómo lo demuestro? Justo ese es el detalle. ¿Quién tiene que demostrarlo? El sindicato. Dice la Ley Federal del Trabajo, cada 3 meses me tienes que entregar un padrón, un listado de socios. Claro. Pero si está mal. Bueno, es que, ¿y qué tal que yo no pertenezco a ningún sindicato? ¿Por qué me están descontando? ¿Y por qué se lo están entregando a cualquier sindicato que sea? No tienen por qué descontarme lo que no deben. Y todo lo que me descontaron indebidamente, pues regrésamelo. Se llama pago de lo indebido. Pago de lo indebido. Pago de lo indebido. Yo no tengo por qué pagar lo que no corresponde. Si ya se pagó, porque finalmente, aunque no lo haga materialmente, se está descontando de mi dinero, de mi nómina. O sea, lo estoy pagando yo. Claro, mi patrón, la universidad, me hace favor de facilitarme las cosas y de transferirlo directamente al sindicato. Pero si el sindicato no demuestra que yo soy su afiliado, no tiene derecho a llevarse esas cuotas. Habrá que entregárselas al sindicato al que sí pertenezco. Y si no pertenezco a ninguno, pues entonces no tienen por qué entregarle nada. Entonces el tema, son diversos temas. Es el de la caja de ahorro, es el tema de las cuotas también. Y por eso es que esos cheques pues se fueron incrementando y la universidad juntó todo. Y pues se hizo una cantidad pues nada despreciable y que finalmente es dinero del trabajador que no debe o no debió pagarse al sindicato, y la universidad está rectificando su proceder porque debe cuidar los intereses de los trabajadores. El primero que debe cuidarlos, protegerlos y cumplirlos es el patrón. No que mi propio patrón me viole mis derechos, y menos siendo la universidad con un sentido humanista y donde queda Vasco de Quiroga y el nicolaicismo que tenemos. O sea, es totalmente congruente, además de legal. Lo hablas muy bien, lo dices fuerte. El derecho ha cambiado, se ha modificado, ha evolucionado. El tema del derecho laboral, pues en recientes años tuvimos las reformas, las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo. Para finalizar, en el tema de las cuotas, a partir de octubre se implementan nuevas disposiciones producto de aquella reforma del 2019 y plantea que el trabajador ahora tendrá que dar casi firmada su aceptación para que el patrón le descuente o ir a su sindicato a entregar su cuota sindical. Y el sindicato tendrá que entregarle un recibo. Un recibo. Pagó, claro. Ahí no podrá ser factura, tendrá que ser un recibo. Pero ya no te quiero aburrir, profesor, porque sé que traes tiempo, pero nos queda el tema. Es un honor, es un gusto. ¿Y los impuestos que generan esas transacciones entre particulares, profesor? ¿O entre asociaciones de crédito de sindicales? La realidad es que todo ingreso debe causar impuestos sobre la renta. Entonces, si yo obtengo un lucro, un ingreso, una ganancia por prestar el dinero, presto 100 pesos y me van a pagar el 5%, mensual, anual, como sea, pero voy a ganar el 5%. De ese 5% hay que pagar impuestos. Si no es evasión. Y es clarísimo. Ahora hasta delito es. Y delito grave, además. Profesor, ¿algo más que desees agregar? Pues solamente sugerirle a nuestros compañeros integrantes de esos sindicatos o de ese sindicato, pues que reflexionen, que tengan cuidado, que no se dejen sorprender, que no se dejen presionar y que finalmente, hagan lo que en conciencia consideren que es correcto, porque no se les puede obligar a hacer algo más. Tienen el derecho de decidir libremente sobre sus bienes y su patrimonio. Pero aquí es importante entender que la universidad, al entregarle o restituirles ese dinero en un cheque nominativo, tiene que entrar a su cuenta. Y entrando a su cuenta, la universidad ya cubrió. Si ese dinero lo quieren regalar a la beneficencia pública, pues qué bueno, y tienen derecho a hacerlo. Si lo quieren dárselo a sus hijos para que se vayan de vacaciones, pues genial. Si quieren comprarles calzados, si se van, arman una fiesta, es el derecho de cada quien. Si se lo quieren regalar al sindicato, también. Pero ya entró a la esfera patrimonial suya al depositarse en su cuenta y ya cumplió la universidad. La universidad no puede ni debe y no va a ir más allá porque no puede obligar a nadie a lo que haga con su dinero. Entonces, en ese sentido es respetar también los derechos de todas las personas. Perfecto, profesor. Muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. No, Ojalá no sea la primera.
sino que haya muchas más. Claro, así será, Vladimir, ténganlo por seguro. Sí. Saludos a todos tus Seguidores. oyentes, sí, seguidores. Te lo agradezco muchísimo, profesor. Gracias por la oportunidad. Muy amable, gracias a ti. Hasta luego.